Ya. Buenas noches, bienvenidos a esta cuarta muestra de trabajos de egresados de la maestría en creación audiovisual de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana. Esta se llama, como ya hemos instaurado un nombre, vamos a ver si algún día lo cambiamos, pero por lo pronto me gusta el nombre incluso, fuera de cuadro número 4. Fuera de cuadro, porque pensamos también en expandir las fronteras del cuadro clásico de cine, de video, ir más allá de esos límites, en tanto conceptual, técnica, estéticamente. Y bueno, a lo mejor ustedes ya han visto algunas de las muestras anteriores. Estas muestras pues se hacen, procuraban hacerse cada año con la salida de cada cohorte. Las cohortes en la maestría duran 2 años y hay ingresos cada año en julio. Entonces, normalmente hacemos en julio, agosto, la presentación de los trabajos de grado de quienes ya están saliendo. Y recogemos una segunda parte hacia enero, que son otros estudiantes que no han alcanzado a terminar porque pues se da mucho. El trabajo audiovisual es muy dispendioso y a veces no se alcanza a realizar en tan breve tiempo, entonces se pide más tiempo o por otra cantidad de circunstancias. Pero bueno, en esta ocasión salen 5 estudiantes, egresan 5 estudiantes de la maestría, eh, con 5 trabajos que están más o menos presentados. Básicamente en la plataforma no están los videos, que fue la obra final, pero sí hay mucha documentación que les recomiendo visitar. Están los textos de ellos, están trabajos visuales o presentaciones audiovisuales, tráiler, detrás de cámara, etcétera, de estos trabajos. Estos 5 trabajos se llaman La personalidad de las cosas, que es un documental de Daniel Alzate Férez. El caminante, si me permite, Inti, presentarlo como documental, creo que se queda corto, es más allá, de Inti Hakanamijoy, que nos acompaña hoy. Anacronía, que es un trabajo más de video experimental, muy interesante, de María Camila Muñoz Medina. Ella es música, y pues plantea algo muy abstracto también en su obra. Extrañas realidades, que pues ella presentó, Natalia Medina presentó un trabajo en monocanal, pero buscando que sea una instalación por motivos pues, de la pandemia y de todos estos dificultades para estar en espacios físicos. Le tocó por lo pronto hacerlo de esta manera. Y el trabajo que también, y ahora Raúl nos acabará de explicar, Raúl Vidales, que es psicólogo y artista, más importante, bueno, no sé qué sea más importante, perdón, Cada vez que muero se llama. Y bueno, tampoco me atrevería a definirlo como documental netamente, y ahora entraremos a ver de qué es. Creo bueno, también quiero hablar y presentar a los profesores que estuvieron acompañando, sobre todo en este último momento, en los trabajos de grado, que fueron la profesora Cecilia Traslaviña, profesora ya mm, habitual, hace parte total de la maestría desde antes de nacer. Los profesores Juan Camilo Álvarez,
el profesor Pablo Mora y el profesor Juan David Cárdenas. Ellos acompañaron los trabajos y ya a lo mejor si nos queda tiempo podemos hablar de cómo es este sistema de trabajo, si nos queda tiempo y le interesa también al público y a quienes estamos aquí hablar de ese tema, porque yo creo que lo que más nos importa es hablar de los trabajos de ustedes. Y bueno, quiero presentar también tristemente las disculpas de las estudiantes, no las disculpas, perdón, la ausencia de las estudiantes. Algunas ya se habían excusado y otra estudiante tuvo un problema, un accidente de tránsito hace poco es hace 2 horas. Entonces, pues lamentablemente solo contamos con los dos estudiantes. En cambio, entre los profesores solo contamos con el personal femenino, que es Cecilia Traslaviña. Entonces, Ceci, bienvenida y qué rico que estés aquí acompañándonos para aportar sobre toda esta experiencia. No, pues muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí ya en este momento, cuando ya todo ha pasado y ya la obra empieza a caminar por sí misma. Entonces es un encuentro muy, muy chévere. Y como señalar eso que tú dices de cuando las obras empiezan siendo una cosa y terminan, donde es difícil ponerles un rótulo también, ¿no? El audiovisual cada vez se vuelve más complejo hablar con una propiedad absoluta de que pertenece a algún reino cuando todo está como muy poroso hoy en día, ¿no? Bien, Ceci. Bueno, empecemos como una conversación. No sé si tú quieras presentar un poco de cómo fue tu trabajo con los estudiantes y vamos directamente a hablar con ellos, con Inti y con Raúl. Okey. Bueno, pues los estudiantes, con Raúl y con Inti, pues yo no tu pues con Raúl tuve una clase, a Inti pues lo conocí casi al final de la maestría, entonces pues no puedo hablar de estos 2 casos en específico, pero sí de los otros, de los acompañamientos pasados, que eso es un formato interesante de dos profesores y 3 o 4 estudiantes, donde se debate y donde se comparten los proyectos. Hay una retroalimentación siempre muy, muy rica de parte de los profesores y de los mismos estudiantes. Entonces, nosotros lo que más me gusta de este papel de acompañante, digo yo, es como ver el proceso, la idea como llegan, que ya está pues más o menos definida, pero cómo se va transformando y cómo el ser receptivo también a esos cambios hace que las obras al final tengan algo inesperado también para el mismo autor, ¿no? Como que no creo que nadie tenga claramente en la cabeza, oh, yo voy a hacer esto y va a ser así, por lo tanto ya lo veo, sino más o menos, pero en ese trasegar a veces se devuelven, a veces vuelven a ver lo que ya habían hecho y, ajá, que hay algo. Entonces, alimentar cada 8 días, o como entre todos un proyecto, me parece que es un proceso muy, muy interesante y formativo para todos. En mi caso, pues yo compartí con Juan Camilo Álvarez el proceso de 2 estudiantes, de las que no vinieron, y pues digamos que eso fue una de las cosas que más me maravilló, como ver cómo entraron con las primeros bocetos, pues, de los montajes y eso, y cómo fue evolucionando y cómo fue cambiando. Yo no sé si evolucionando, pero sí cambiando hacia un lugar afortunado. Bien, Ceci, sí, creo que eso es muy rico, ¿no? Como no se plantea con claridad desde el principio qué es lo que se quiere hacer y a partir de eso se va llevando a cabo un proceso muy ordenado de hacer un guión muy estricto, hacer una producción y después una postproducción, sino que creo que muchos de ustedes trabajan
como un artista en un taller, ¿no? Que se acerca, se aleja, cambia. Me recuerda un poco esa imagen de Picasso en la película de Misterio, El Misterio Picasso, maravillosa, donde de pronto incluso emborrona todo y dice esto está muy mal y le pone un papel encima y sigue trabajando y se vuelve una aventura. Pues no necesariamente estamos en contravía de esos procesos tan organizados, pero sí eh, buscando una mente muy crítica frente a lo que se está haciendo y a ver en cada momento qué tipo de ganancia en términos de creación hay, sacarle el jugo al máximo a cada momento. A veces me parece que llegar al momento de postproducción a editar una película tal cual se imaginó en el guión puede ser un poco tedioso, triste, aburridor, como ¿y qué pasó en medio de todo Como una esto? comprobación de algo, sí. Sí. Entonces, no sé, pues voy a darle la palabra a Raúl, a que nos cuente de su proceso, un poco cómo fue dándose, porque incluso Inti y Raúl, creo que ustedes dos tenían bastante claro hacia dónde ir, qué era lo que querían hacer, pero háblennos de sus aventuras en todo este mm, pasaje de creación, de investigación, creación. Bueno, Mauricio, pues sí, 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 pues sí, sí dio muchas vueltas el proyecto, yo creo, sí. Sin embargo, hubo ideas que se mantuvieron desde un inicio, que eso me pareció como también muy chévere. Como que con las primeras como hojas que presenté para entrar a la maestría, abordaban un tema que era el tema de la heresis, de la, pues el crimen por el que se quemaban las brujas y se mataban a los herejes en la Edad Media, ¿cierto? Eh, y ese, digamos, y me llamaba mucho la atención porque la raíz de la palabra, ¿cierto? Es el acto de elegir, ¿verdad? Digamos, como que el crimen era elegir estar por fuera de la corona, estar por fuera de la iglesia, ¿cierto? Estar por fuera del señor feudal, ¿verdad? Buscar la vida, buscar la fe, buscar la relación incluso, porque también se mandataba sobre las relaciones. Entonces, entonces me llamaba mucho la atención, me llamó mucho la atención eso y me parecía muy clave perseguir un poco, seguirle un poco esa huella a los herejes en la contemporaneidad. Digamos, por ahí iba más o menos como la cosa. Y, y pues justamente como que también el tema del ejercicio de la herejía y de la forma como se paga el crimen de la herejía, pues es algo sobre lo que he trabajado pues mucho tiempo, digamos, como que eso ha sido como la línea sobre la que he trabajado pues desde la psicología social, que es el ámbito de la psicología desde donde me muevo, eh, que es todos los crímenes de alguna forma también y todas las lógicas de la violencia sociopolítica en el país. Y los procesos precisamente de resistencia que se afirman frente a eso, que pues son como fundamentalmente procesos heréticos frente a las ortodoxias del sistema político, económico que estamos viviendo ahorita. Y bueno, por ahí iba la idea cuando arrancó. También arrancando tuve la fortuna de comenzar pues de encontrarme con un grupo maravilloso que es un grupo de artistas maravillosos que es el grupo de House of Tupamaras. Comencé a acercarme, a seguir la pista a los espacios que estaban construyendo para el encuentro, ¿cierto? Relacionados con los balls, con el voguing, ¿verdad? Y, y ahí comenzó como un ejercicio de no sé, de intentar articular creativamente de alguna manera o sumarse creativamente al proceso, fundamentalmente desde un ejercicio inicial de registro y luego ya de comenzar
aportar desde algunos otros lugares, y comenzó por ese lugar la indagación, ¿verdad? Que fundamentalmente es eso, es cómo comienza a encontrarse un poco resonancias creativas y eso cómo comienza a articular de alguna forma una posible propuesta. Y, y de eso salieron como muchas piezas colaborativas para los seminarios que habían como de proyecto de investigación, pues cada vez uno iba llevando cosas como nuevas que iban dando cuenta como un ejercicio de documentación, de seguir la pista de alguna manera a un universo muy rico, lleno de una cantidad de cosas maravillosas, como es lo que está pasando, o lo que se ha estado pasando con el voguing y con pues la movida queer y de alguna forma toda la resistencia maricona y travesti, de alguna manera que se está pues, desarrollando, diría que a nivel global, pero de una forma también muy fuerte acá en Bogotá. Y encontrando alguna forma como articularlo, ¿verdad? Ese fue el proceso, en eso duré un rato larguísimo, ¿cierto? Y se iban sumando cosas, se iba acumulando material, material y material. En medio de eso pasó algo también sumamente afortunado y maravilloso y fue una invitación de Nadia Granados, una artista plástica, a que pudiera acercarme a un proceso que se estaba haciendo con la red comunitaria trans, que era un cabaret político trans. Entonces ahí me invitó como a apoyar desde la parte audiovisual y como a documentar el proceso, pero también a realizar unas piezas de videoarte dirigidas por cada una de ellas, por las artistas de la red comunitaria trans que estuvieron participando. Y fue un encuentro maravilloso, fue un amor así a primera vista, como que sí, digamos, desde pues una afinidad muy fuerte a nivel político, a nivel creativo, a nivel de apostarle, digamos, como que la capacidad de desbordamiento que hay a nivel creativo y arrojarse a muchas cosas, digamos, a ideas de alguna forma que se han construido o que se fueron construyendo en el espacio, fue maravilloso. Entonces, pues ese fue un encuentro sumamente afortunado. Posteriormente, pues con las Tupamaras también pasaron como otro momento, pues, como que tuvieron algunas viajaron, otras se metieron en otros proyectos. Y yo estaba en el punto así como de, bueno, ¿y qué voy a hacer? y tengo que hacerlo de alguna forma, como que y lo que tengo todavía no me da para algo, digamos como que no le encuentro una forma. Eh, y bueno, ya entró como creo que en una suerte de pausa el proyecto de trabajo de grado. Ahí comencé a hablar con la red, pues que habíamos hecho muy buenas migas en ese proyecto que hicimos con Nadia Granados. Y les dije como que, pues no les dije que me encantaría hacer una peli con ellos, que ni idea, pero que chévere, que me encantaría, que me parecía, y que siguiéramos haciendo cosas, o que pasara cualquier cosa, pero seguir creando de alguna forma junto a ellos, porque pues es tremendo, es muy chévere. Y, y ya más adelantico, hacia agosto del año pasado, pues ya viendo que había también pues como un espacio también de restricción terrible, estábamos en medio de la cuarentena espantosa que no llevábamos sin salir un resto, que salíamos como a la tienda y a sacar la basura con vestidos de dinosaurio para que no nos cogiera. Y claro, había un agotamiento también del encierro y de todas las constricciones que estábamos viviendo o que estamos viviendo, que en ese momento también se sentían de una forma terrible. Y nada, y se propuso el proyecto, copiaron de una, fue buenísimo, fue un recibimiento como de la idea muy bonito. Se pudo clarificar un poco más, digamos, como que ahí pude pensar más hacia dónde podría concretarse, por lo menos un norte. Eh, y fue pues en medio de esta pandemia y de que viviéramos desayunando, almorzando y comiendo muerte todos los días, ¿verdad? Eh, y sobre todo frente a frente a el doblegamiento de alguna manera con el horror a la muerte, ¿no? Porque con eso se juega y en esta pandemia se ha jugado de una manera pero espantosa, ¿no? Y ha sido copiado también dentro del marco de la violencia sociopolítica que ejerce el Estado, casi que para ufanarse de los asesinatos que se están cometiendo de manera sistemática todo el tiempo, ¿no?
pues, digamos, como que casi que, digamos, casi que comienzan a reconocerse casi como trofeos de alguna forma para amedrentar toda la participación política y la fuerza social que sale a las calles, pues en los últimos tiempos. Entonces, digamos, con ese marco de alguna forma de la muerte habitándonos todo el tiempo, eh, nos resultó como clave poder hablar sobre la muerte y poder tener un espacio para pensarnos la muerte, para celebrar la vida encontrándonos después de... Ay, caramba, creo que, no sé si se está escuchando, Sí, me sí. parece algo de... ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Entonces, pues también para encontrarnos para hablar de la muerte, pero pues también para celebrar la vida después de una cantidad de tiempo de encierro, realmente fue maravilloso, creo que no, pues a mí personalmente me llenó de mucha vida ese espacio que fueron talleres que hicimos como unos encuentros de escritura, primero como de narrativa para escribir sobre la muerte, pero también para conversar, digamos, como que se escribía una hora y media, y luego era hablar otras 3 horas, como, o 4 horas, o 5, no sé, como que realmente fueron encuentros muy bellos. Y eso fue como entre septiembre y mediados de octubre, más o menos, finales de octubre. Para eso ya teníamos un trabajo de alguna forma de ubicar algunos elementos simbólicos importantes frente a las comprensiones de la muerte pues de todas las mujeres que participaron, y, y comenzamos a darle forma a una posible eh, narración de ficción que funcionara como una elaboración simbólica de esa muerte, de esos lugares de muerte que cada una de ellas había como estado desarrollando dentro del proceso, y que pues cada una elegía, ¿verdad? Que le parecía que era bien clave. Para esto obviamente pasaron muchas más cosas, digamos como que hubo cosas, digamos como que llegar a ese lugar de poder abordar esos lugares singulares para el abordaje de la muerte, pasó por un proceso largo, porque al principio la idea estaba mucho más orientada a abordar digamos, la muerte desde la necropolítica, ¿verdad? Eh, y un poco también desde la muerte social, eh, pero luego de alguna forma se abrió, de alguna forma dentro de la misma experiencia, dentro del mismo proceso, dentro de las mismas, pues digamos como que era lo que tenía que pasar para eso, era como el espacio del taller para construirlo y construir un sentido conjunto. Digamos, es el lugar de una elaboración como singular de la muerte, que también tiene muchos elementos que reflejan una experiencia colectiva, y que también toca los lugares de la necropolítica, de pues, lo que ha implicado de alguna forma toda esta también barbarie de los transfeminicidios, la muerte social, ¿verdad? Y pues otros lugares que también pues son, pues que están de alguna forma en el trasfondo de la experiencia de las participantes y pues, de nuestro país, de nuestro contexto, y que claramente aparece, ¿verdad? Pero sin ser el eje, de alguna manera. Entonces ese fue como un poco así como a grandes rasgos como la cosa. Y ya luego fue arrojarnos a la parte creativa, a comenzar a experimentar, a pensar los temas de arte, cómo manejarlos, cómo recrear estas como piezas que se mueven tal vez el video performance en algunos casos y la ficción de alguna manera en otras de las pequeñas piezas que construimos para de alguna forma tener otros recursos para hablar acerca de la muerte, digamos, acompañando obviamente el narrativo que fue casi que todo el proceso que tuvimos previo y que también configuró como la etapa de preproducción del proyecto. Qué bien. No, pues todo un proceso de idas y vueltas, pero siempre, no sé, siento como un norte, como dices, la herejía y esa pregunta también por qué, por qué se excluye, por qué se saca, porque hay una muerte social de quien decide, de quien elige elegir, ¿no? Uh-huh. Sí, el acto de elegir. El acto de El acto de elegir. elegir. Sí. Uh-huh. Sí, sí, hay una construcción completa. Digo, o sea, pues es una construcción muy, muy fuerte, ¿no? Pues todos los estigmas que circulan en nuestra Colombia contemporánea, ¿verdad?
digamos, inmediata, nuestro presente inmediato, que es todo lo que ha sucedido en el marco del paro y todo lo que está pasando, por ejemplo, en torno a las estigmatizaciones frente a la primera línea, ¿cierto? Pues a gente que se resiste de alguna manera, que le pasen por encima y que pues que le sigan pasando por encima, porque esto es una cuestión histórica, digamos, esto no es algo que está pasando en este paro, sino que viene pasando en la historia de lo que llaman Colombia, ¿verdad? Y que justamente también se asienta en los hombros de la gente que viene resistiendo históricamente. Digamos, lo que está pasando acá en el paro es muy chévere y lo de las primeras líneas y todo lo que está pasando es increíble, pero pues eso se para en los hombros de procesos políticos, sociales, comunitarios que vienen desde hace mucho tiempo y actos de resistencia y actos de elegir en el territorio en medio de la disputa por el territorio y de las economías, pues que las economías y los poderes políticos que pues que cooptan todos esos escenarios, ¿verdad? Entonces sí creo que es una pregunta bien actual, creería, ¿verdad? Y que se mantiene, creería que es una cosa muy interesante, el tema del crimen de la heresis. Sí, sí, no sé si pasamos a INTI para empezar a cruzar también los dos proyectos que yo creo que también, aunque parezcan lejanos, ahí ahora que hablaba Raúl me hacía pensar en muchas cosas frente al trabajo de INTI y te voy a hacer la palabra que después de que hable INTI, Ceci, para que para no estar yo solo hablando acá. INTI, dale, cuéntanos del proceso de tu proyecto. Listo. Un proceso largo. Todavía sigue siendo un proceso muy largo, de muchos cambios realmente. Pero yo creo que pues, lo que más agradezco fue como un proceso como de autorreconocimiento, en que este proyecto y esta tesis me permitió mucho abrirme y ver hacia adentro, cosa que al principio, por ejemplo, de la maestría me costó mucho hablar de mí, hablar desde mí. Entonces eso fue una de las cosas más chéveres. Pero bueno, pues yo empecé la maestría entré a la maestría con un proyecto de largometraje documental que se llama El silencio de la montaña, que iba como empezando a coger una forma, una estructura, que tenía una estructura muy clásica en cierto sentido y que contaba la historia de mi abuelo. Yo pues, antes vivía en Francia, en París, y como que quería volver a Colombia para reencontrarme con mi abuelo porque sentía una necesidad de existencial de encontrarme con mis abuelos y de poder hablar con ellos porque estaba un poco perdido a la deriva en París. Entonces este reencuentro con mis abuelos me llevó como a crear todo este concepto, toda esta idea de largometraje documental y a lo Creo que se te fue el sonido. el gran como privilegio de contar con un grupo de personas, un equipo que me ha estado acompañando en la creación de este largometraje y fue algo muy chévere, ha sido un encuentro muy lindo con cada una de esas personas, pero como a la mitad de la maestría me dije como, bueno, ya la película está andando por sí sola, está encontrando sus propias vías, está encontrando como su propio lenguaje, su propia historia y quiero aprovechar la maestría como para ponerme a prueba un poco a mí mismo en mi manera de entender el hacer imágenes, entender el emprender un proceso creativo. Entonces decidí como distanciar el documental, el largometraje documental y empezar a experimentar con otras formas que también me estaba proponiendo un poco la maestría y eso pues creía que era, pues sentía que lo necesitaba yo como también como creador. Entonces pues la idea empezó, yo me dejé llevar por la idea de hacer una instalación audiovisual que se llamaba El Caminante y que abordaba un poco todos los temas de la película, llevarlos a una instalación audiovisual.
Entonces, bueno, ahora me doy cuenta que no he hablado mucho de la película, pero la película cuenta la historia de mi abuelo, de la última actualidad, como de la actualidad un poco física y emocional de mi abuelo José Agustín. Se basa como en un reencuentro que yo tengo con él y que yo voy a filmarlo en estos última etapa de su vida. La película, pues todo el proyecto tuvo un encuentro, como una revelación un poco, cuando mi abuelo estuvo al borde de la muerte. Tuvo un evento como traumático en el que murió realmente y volvió en una escena, en una situación como muy, muy fuerte. Yo tuve la oportunidad de ir a visitar a mi abuelo después de eso. Ya habíamos tenido todo un trabajo previo de yo ir a visitarlo constantemente, de hacerle entrevistas, de hacer como todo un proceso de acercamiento tanto audiovisual como personal, porque llevábamos casi 10 años sin vernos, sin tener ningún conocimiento, y como que a través de esta película, del hacer esta película, nos hemos encontrado y he podido ver una cara de mis abuelos realmente muy hermosa y encontrar como muchas cosas de su historia que se han mantenido en silencio y que no se han dicho. Y una de las cosas como que más me impactó al escuchar su historia de vida fue el de cuando escuché que yo le estuve preguntando sobre su madre, y él me contó que a sus 90 años de edad él no recuerda el rostro de su madre, que se le perdió. Después yo le empecé a preguntar un poco más pues, sobre esa separación, sobre esa historia, y es que mi abuelo, cuando tenía 9 años de edad, mi abuelo es de descendencia guayú, de la Alta Guajira colombiana, y cuando él tenía 9 años, su papá, en un acto de rabia, de celos, lo cogió y lo arrebató de los brazos de su madre y lo llevó a una misión capuchina del Estado colombiano. Y desde entonces nunca pudo volver a ver a su madre, nunca pudo como sentir ese amor y ese afecto de madre. Entonces mi abuelo dice que él realmente creció toda su vida como un huérfano y como un caminante de la vida que estaba buscando como un amor, una identidad un poco, como sí, en su camino. Y en ese camino encontró a mi abuela, se instaló en la Sierra Nevada en una casa en Pueblo Bello, donde ahora vive, y la vida le devolvió algo muy maravilloso que le dio pues 9 hijas, 9 madres que siempre están ahí como alrededor de él. Pero entonces uno de los dolores y de los traumas más grandes de mi abuelo es que nunca pudo compartir con su madre y no recuerda el rostro de su mamá. Y uno de sus sueños más preciados es que después de su muerte, lo que él quiere es que después de su muerte, 7 años después, se siga la tradición de las creencias guayú sobre la muerte, de exhumar los huesos para llevarlos al cementerio de la casta familiar. Lo que él dice es que tenemos que hacer eso, tenemos que exhumar y llevar los huesos hacia allá para que él pueda reencontrarse con su madre y con todos sus antepasados, y si no, su alma quedará como un poco perdida, como en un limbo entre la vida y la muerte. Entonces, bueno, pues uniendo un poco todo eso, volviendo al acontecimiento en el que mi abuelo estuvo en este limbo también un poco entre la vida y la muerte, como que ahí el documental yo mismo empecé a tomar como otra perspectiva de cómo acercarme a mi abuelo, de cómo acercarme a esta realidad y de cómo ver todo esto que estaba pasando. Creo que antes de eso como que yo estaba siendo muy egoísta con mi abuelo, con la historia, conmigo mismo, y como que solo tenía la idea de hacer una película y no estaba viendo realmente lo que estaba pasando y lo que mi abuelo me estaba contando. En este momento como que tuve la oportunidad de entender realmente qué era la historia que yo quería contar, y la historia que yo quería contar era eso, como cuál es nuestra relación con la muerte, cuál es ese proceso de morir y cómo se entiende la muerte, muy diferente a cómo la podemos entender en Occidente, que es como morimos y ya se acaba absolutamente todo. Aquí es como la oportunidad de trascender y de emprender como un camino lleno de luz, como volver a ese origen, volver al vientre de la madre para encontrar ese calor y ese amor como que mi abuelo está buscando, y siento que todos como que llegamos ahí. Entonces, y eso me interesó mucho.
y ese momento también sentir como las palabras de mi abuelo, sentir como las anécdotas de mi abuela y de mi tía que presenciaron ese momento tan fuerte y tan traumático, como que me llevó a repensar un poco todo lo que estaba creando. Y ese momento entre el limbo, entre la vida y la muerte, yo lo asimilo mucho con el estado de vigilia, con el estado de estar entre el despertar y el sueño. Y entonces la instalación que yo quería hacer como al tercer semestre, al principio del tercer semestre, era eso, era como crear toda una transición entre el despertar y el sueño, entre la vida y la muerte, que se dividía como en 3 fragmentos que representaban un poco esa transición. Debido a la pandemia, como que tuve que reestructurar todo, abandoné un poco la idea de hacer esa instalación de video y lo llevé todo a crear como, pues primero era como un video ensayo experimental que después terminó siendo este documental un poco imaginario que se fue dando en procesos de descubrimiento. Fue muy chévere como todo el proceso y cómo se fue, como el mismo documental fue hablando. Entonces, lo que presenté como el proyecto de tesis es una parte de ese largometraje documental, es la parte un poco más, como, sí, como de ensueño, una parte como mucho más ficcional que va a tener ese documental. Y lo que yo quería hacer era como a través del medio visual darle la oportunidad a mi abuelo, primero de cumplir el sueño de reencontrarse con su madre y segundo como cumplir el sueño como de este tránsito a la muerte. Entonces lo que se cuenta un poco en el documental es esta madre que también está representada por la guajira, que llama a mi abuelo a través del sueño, que le asegura que se va a morir, pero que no tiene que tener miedo porque es un viaje un poco para reencontrarse con sus antepasados, es un viaje que para reencontrarse con ella y que ella lo está esperando del otro lado para acogerlo como, con mucho amor, para acogerlo y para acompañarlo en todo este proceso. Entonces lo que es este documental es eso. Creo que hablé de muchas cosas y es un poco difícil de encontrar el engranaje, pero sí, creo que lo importante de retener es como mi mayor ambición era darle esa oportunidad a mi abuelo. También con la película y con esta pieza es como darle esa oportunidad a mi abuelo de cumplir su sueño más anhelado y de entender la muerte desde otro punto, desde otra perspectiva, como otra perspectiva de trascender y de volver a ese origen y a ese vientre que entendemos. Entonces, para construir toda esta pieza fue una investigación muy interesante y muy chévere de cómo tratar y ver el paisaje. Entonces, el paisaje aquí en mi pieza documental, como que no se ve como un paisaje como objetivo, como un paisaje como súper magnífico de La Guajira, sino era como cómo llevar ese paisaje a un paisaje mucho más emocional y mucho más subjetivo, como si mi abuelo realmente lo estuviera viendo desde esa nostalgia que siente por esa tierra, esa nostalgia que siente por esa figura maternal. Entonces, junto al director de fotografía, que se llama Álvaro Caballés, y con todo el equipo, como que intentamos llevar como esa mirada a unos filtros en donde pintamos con vaselina, y ese efecto como que cambió la perspectiva de todo el documental y nuestro acercamiento a ese paisaje, y fue muy revelador y fue muy chévere porque nos dio esa oportunidad de trabajar como con lo plástico que es la imagen y entender y darle como una fuerza narrativa a esa imagen, no solamente verlo como un paisaje como sí, sino entenderlo desde otra manera y desde otra perspectiva que se acercaba mucho a esta idea de este viaje a través de los sueños que quería yo como representar en este documental. Entonces sí, yo creo que bueno, por ahora puedo decir eso, creo que fue un poco mucho, pero creo que después podremos como, concretarlo un poco más. A mí me parecen dos temas muy apasionantes, muy distintas maneras de trabajar, pero sí va encontrando uno como relaciones y hay muchas preguntas que me encantaría hacerles, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, Raúl se tuvo que enfrentar también a otras maneras de producción
producción, estar en este mundo del hacer dentro del hacer con otra gente, ¿eso cómo también te confrontó con tus ideas y qué abrió para el futuro? Digamos, ¿qué vendría después en tu trabajo? Como, dices, como, sí, pues, digamos como que sí, sí fue diferente, pero no fue tan diferente, un poco, ¿verdad? Digamos como que, como que la parte, por ejemplo, de realización y de producción fue, por ejemplo, de la parte documental, pues la parte que son los registros de los encuentros narrativos, eh, es muy liviana, pues digamos como que también hay un tema ahí sí, digamos un poco de la proximidad y de cómo realmente en en algunos espacios, en algunos procesos, realmente sobre un aparato de producción como, como de otras dimensiones, ¿verdad? Como que no, o si tuviera lugar sería otra cosa, ¿verdad? Claro. Eh, y, y pues nada, fue un proceso como muy liviano, pues que era como algo que como que ya, pues es lo que siempre he hecho, como que nunca realmente he trabajado en procesos de producción con, pues Mm, pesados y como con todas las lógicas que se manejan dentro del mercado, pues como audiovisual. Eh, realmente, pues claro. como que no tampoco, sí, como que tampoco me ha Sí, 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 interesado no, yo me refiero a eso, mayor digamos, ahí. tu proceso es una cosa muy experimental, incluso la manera de hacer, de aproximarse. Ujú, Entonces, si en algún momento hubo una confrontación, no de los modos de hacer, sino tú como ujú. autor y toda esta cosa, si pasó algo o cómo te sentiste tú ahí, si en algún momento sentiste que estabas imponiendo algo. Mm, no, digamos como que es algo que es muy chévere y es que, digamos, esta película se plantea también como una apuesta como de cine participativo, digamos, cómo hacer una película con más parche y fue increíble, ¿no? Digamos, como que digamos, fluyó como muy bien, digamos, nos sintonizamos muy bien, siempre habían, digamos, como que realmente el afán por la imposición de alguna manera de algún derrotero del proceso, pues no lo tuvimos desde ningún lugar. Digamos como que eso estuvo, pues eso estuvo muy chévere, como la forma como fuimos como construyéndolo y de manera muy orgánica llegamos a las piezas que luego construimos, pues entre todas, ¿verdad? Em, y bueno, sí, digamos como que a mí me pareció como que en eso no hubo como tantos choques. Me pareció algo que es incluso muy bello, es que aunque la idea es que hay una pieza como video performance o de ficción, ¿verdad? Que es cada un autor y que habla de alguna forma de su elaboración simbólica de la muerte o de una idea en relación con la muerte muy fija, ¿verdad? Que tienen. Eh, cada una, ¿cierto? Cada una de esas piezas refleja de alguna manera también los aportes de todas, porque de alguna manera todas iban planteando, bueno, y acá puede pasar esto, y acá podemos ver esta cuestión, y acá qué tal si está este color de esta manera. Igual ahí tengo que decir que también, pues el trabajo digamos que sí es muy importante, es de alguna forma también el trabajo de dirección de arte de Daniela Maldonado, eh, que, que pues dentro de la película es tanto la directora de arte como pues una de las productoras, la producimos con ella y que es, pues también tiene, digamos, la línea estética y la línea de alguna forma de, de arte, pues estuvo muy desde su perspectiva, aunque se alimentó de las apuestas y las propuestas que hicimos, pues todas las personas que estábamos allí. Pero, pero creo que de alguna forma se asumió desde ese lugar, ¿no? Es su rol y todas recibimos sus ideas y como, ¡wow! Increíble. Y, y le íbamos dando forma. Entonces, sí, así ha sido, digamos, como que realmente creo
creo que esa posibilidad de fluir es como aprendizaje, digamos, dentro de este proceso y de, y de ir como pescando estrellas en medio del proceso y eso está increíble y esto y vámonos. Y de seguir, digamos, a veces yo creo que uno se puede obsesionar con alguna cosa que le pueda poner un obstáculo, digamos, un estatismo al proceso muy fuerte, ¿verdad? Y creo que es como por, no sé, de alguna forma como alguna obsesión de alguien que está como ahí en medio de ello. Pero en la medida en que uno se permita fluir y hagámoslo y probémoslo y metámosle lo mejor que podamos ahí, va produciendo, digamos, va produciendo de manera orgánica y eso creo que lo tuvimos en todo el proyecto. Entonces me pareció, sí, me parece que eso estuvo muy bello. Sí, de aprendizaje sí hubo montones, así montones gigantescos. Realmente digo, nunca había producido, había hecho cosas de ficción, tenía como 5 minutos de ficción en 5 minutos diferentes. Pero pues no, nunca había hecho muchas cosas que hicimos ahí, yo nunca no las había imaginado. Hicimos escenas, por ejemplo, de artes marciales. Siempre me pareció muy chévere. Me encantan las películas de serie B de artes marciales, pero nunca me había imaginado hacer una escena de artes marciales. Y pasó y lo disfrutamos. Eso sí, nos lo soñamos y nos divertimos así demasiado. Fue muy chévere. Entonces, sí, aprendizajes montones para todas. Yo creo que, digamos, como que enfrentarse también a cosas que pues ni idea, pero pues hagámoslo y vamos le dando forma, es, es un crecimiento gigantesco como para todos los que estuvimos involucrados en el proceso. Sí. Vale, chévere la respuesta. Y a Inti yo le quería preguntar también, digamos, tú tienes una manera de trabajar ya como una producción bien organizada y todo esto. Viene este corto que rompe un poco con estas formas de trabajo. No sé si rompió mucho o no. ¿Cómo asumirías tú, si eso cambió en algo en la manera como vas a asumir tu largometraje? Y si esos temas que estás tocando ahí sientes que tienen todavía más apertura para continuar explorándolos, o cómo te imaginas una vez terminas este caminante ya en largometraje, si seguirás por ahí o ni idea, pues. Sí, realmente como acercarme al cortometraje me quise acercar de una manera muy diferente. Entonces como empecé a escribir la estructura no como algo lineal, sino como algo circular, y entender como esa estructura a través como de movimientos, así como que los empecé a nombrar, que era a través de los elementos primordiales, que era el agua, la tierra y el aire. Y cada elemento como que se iba construyendo a través de un momento muy específico en la historia y a través como de una emoción y a través de sí, un momento dramático. Entonces, por ejemplo, el agua era como el momento, el de los sueños. El agua era como la que cogía a mi abuelo en su cotidiano y que la que le permitía como trascender de su cotidiano para dejarse llevar como por este poder de la imaginación y de los sueños. La tierra era como la presentación de esta tierra de los muertos, que para Boayú, la muerte, pues, los muertos después de que mueren, como que se quedan en un mundo que es un mundo paralelo, que es un mundo casi igual a este. Viven y transitan y como que siguen acompañando a los vivos, se comunican a través de los sueños, le mandan mensaje a través de la lluvia, de la tierra, del aire, para comunicarlos y guiarlos un poco en el camino de la vida. Entonces yo quería representar, pues la tierra está representada por era como una representación de la tierra de los muertos, y después el aire era como, el aire está presente un poco de todo, es que la que ayuda como sí, como a construir esa columna vertebral del corto, y después como lo lleva y lo lleva en este camino de los sueños y lo devuelve otra vez a su cotidiano. Entonces, como abarcar el documental, la estructura narrativa y el acercamiento tanto a las imágenes como a la estructura de esta forma, fue muy interesante y fue muy liberadora a no tener que pensar en una estructura clásica, lineal, en donde presentación de personaje, bueno, como, pues, como no le enseñan en la escuela de cine,
Y a mí una de las cosas que más me sirvió fue a romper y a desaprender todo lo que aprendí en la historia de cine, en la escuela de cine, fue como borrar todo eso y decir como, bueno, porque eso también me estaba bloqueando mucho en la manera de que yo me estaba acercando al largometraje y ya la manera que yo me estaba acercando a mi abuelo. Entonces yo dije como, bueno, ya era borrar todo eso y de qué manera puedo entender una imagen, una historia y una estructura de manera muy diferente. Entonces creo que eso fue muy chévere y fue muy liberador para mí, como encontrar estos movimientos, encontrar como esta estructura y darle como nutrirlos un poquito con las imágenes que me iba imaginando y con los referentes que iba encontrando y pues obviamente con la charla, con los... pues con Pablo, con Juan Carlos y contigo también, las últimas charlas que pudimos tener. Entonces, para este cortometraje, como las imágenes que aparecen en el cortometraje fueron las imágenes de investigación que fuimos a grabar en el scouting, y en el scouting también como que yo tenía una estructura un poco pensada de las imágenes que quería probar, de los filtros, pero también fue dejarse llevar por el momento y por lo que el territorio mismo le estaba como comunicando un poco, estaba comunicando a mí en ese momento. Y como que esos aprendizajes y ese descubrimiento personal y artístico también fue lo que me ayudó mucho a asumir como el rodaje del largometraje, que lo tuvimos hace una semana y media, acabo de llegar de La Guajira, y fue como también muy chévere como desprenderme de todo lo que había escrito también y como que entender y acercarme a la imagen de otra forma, y fue muy rico porque creo que como que todo el equipo también se la gozó un montón y como que cada uno proponía escuchar, como que creo que la historia y lo que es el largometraje se está haciendo de una manera muy colaborativa, escuchando a los demás, como que sé y cada vez sé más, que no me las sé todas, que no tengo la respuesta de todo. Entonces, como escuchar a las personas, como escucharlos, como sentir como esa compañía y ese apoyo ha sido como muy bacano para emprender este momento de creación donde yo no soy solamente como el director, sino como que pues, todos estamos como apoyando un poco en eso. Entonces el cortometraje sí me ayudó mucho a desprenderme de eso y sobre todo lo que estaba diciendo al principio, como encontrarme a mí mismo en las piezas que yo hago y en esta pieza pues que es tan personal, encontrarme en ella y reflejarme en ella. Y creo que sí, pues de ahora en adelante voy a acercarme sobre todo a una historia desde otra perspectiva, como mucho más emocional, que un poco más, no sé, estructurada y como, no sé, sí, como algo mucho más personal que lo que me podría acercar antes, así como el gran aprendizaje. Yo lo que siento de los dos procesos ahorita oyéndoles estas respuestas es que también esta forma de trabajar pone a tambalear un poco la idea esa del director, sino que casi que habría que replantearse cómo nombrar, ¿no? Entonces es un trabajo colaborativo, inspirado por o jalado por alguien, pero donde todas las voces son importantes y entonces esta jerarquía de director, productor, no sé qué, se vuelve un poco rara en estos casos, porque ahí están las voces de todos, ¿no? No sé qué piensan. Sí, 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 de acuerdo, es como parte de sí, partes de los lastres, ¿no? De los lastres que, Sí. que se carga, sí, que es algo, pues sobre lo que pues yo pienso mucho, ¿no? Digamos como que tampoco he estado metido de alguna forma en ámbitos industriales del audiovisual, pero sí creo que ahí hay muchos lastres pues que no tienen Sí, mucho sentido, o por lo menos, y que menos tienen sentido en procesos exacto, de alguna forma como el tuyo. creativos. Ujú. Sí, como que, em, sí, claro, permiten cosas locas a veces, que eso es muy chévere, eso sí es lindo, No, pero... lo digo porque a mí también me pasa, como que uno dice, pero el que hizo el sonido es tan importante como, o la persona que estuvo haciendo tal vez, todos somos tan importantes que si faltara una pieza no funcionaría. Entonces, ¿cómo titular es un trabajo colectivo? Ponerse un nombre que nos represente a todos o algo así, no sé. Ujú. Ir borrando Sí, esta cosa del... sí, y pues yo creo que todas las, digamos, de alguna manera, pues todo el cine es
trabajo de creación colectiva. El problema es que no se reconoce desde ese lugar, ¿verdad? Ujú. Pero, y bueno, y de alguna manera, y no da la posibilidad de que la creatividad aflore como podría potencialmente hacerlo, ¿verdad? Que eso sí han sido más como tradiciones, ¿no? Digamos como que una era la tradición de Rossellini que no se aguantaba que le pusieran un dedo en, en sus películas, que le metieran la mano de nada, y otra es la posición, por ejemplo, de Renoir, que sabía recoger como perspectivas y sabía que si hay 7 cabezas, pues piensan muchísimo más que una, ¿verdad? Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Digo, si uno tiene un equipo con el que está camellando, pues fue pucha, que brutal que puedan aportar todo lo que se pueda, ¿no? Que sí, me imagino que uno llegar a pintar su cuadro y a coger a la gente de brocha para eso es como, pues comenzando con que es un desperdicio. Sería. Sí, yo también siento que crear y en grupo es como mucho más, no se lo goza más realmente. Eh, Ha sido muy chévere y muy lindo como compartir con todo el equipo pues, del largometraje de la película. Ahorita en el rodaje pues vivimos unas experiencias súper locas, súper fuertes de dormir en cementerios, de estar ahí, pues de sacar los restos, como que cada uno tuve como muchas emociones muy encontradas, pero como después haciendo resumen un poco de todos, como que todos sentíamos lo mismo y todos estábamos como un ambiente colectivo ahí. Y yo creo que como que ese ambiente colectivo de estar como que todos un poco en lo mismo, en el mismo estado mental y espiritual, como que se retrata un poco en las imágenes que estábamos creando en ese momento. Y creo que eso es súper chévere, eso es como lo más bacano de crear en equipo y de poder escribir y que todos estén en todo el proceso de la película y eso es como lo que yo intentaba hacer un poco y eso es muy chévere. A pesar claramente que como el encuentro con mi abuelo, como son momentos muy íntimos, muy cercanos, pero siempre como que la retroalimentación de ellos es como que es lo que está creando la película realmente. Y, y como que siempre que surgía una ideita con el equipo de la película, yo llegaba a la maestría y también como que lo intentaba experimentar y comentar con los profesores o con mis compañeros. Entonces como que también pues, ha sido como colectivo en todas partes. Yo creo que también eso también es lo chévere de abarcar un proceso creativo y como que uno ir descubriéndose también en ese proceso y pues uno es el que escoge como por qué camino escoger, cuál es el que nos va a llevar al final, pero creo que todo está ahí. Entonces es muy chévere. Bueno, yo no sé si yo también quiero hacerles una pregunta que a lo mejor está en el público y es, pues estamos muy interesados con todo lo que ustedes han hablado y quisiéramos ver resultados. Yo sé que ya sé y ya he visto parcialmente muchos resultados, pero ¿qué decirle al público, no? ¿Qué les dirían ustedes al público de qué hay en la plataforma, qué pueden ver en esa plataforma? Y sobre todo, y es mi expectativa, hacia dónde van, ¿no? Porque dónde se van a ver. En el caso de Raúl, ¿dónde vas a mostrar ya la obra finalizada, si es que finaliza o sigue reproduciéndose de mil maneras? Me encantan las películas que no terminan, sino que pueden reeditarse y seguir en el proyecto. Y también en el caso de Inti, ¿qué pasa con tu corto y qué pasa con el largo, no? Hacia ¿qué le dirían al público y a mí? Pues ahorita, pues esta es cada vez que muero todavía está, digamos, está en una versión preliminar, ¿verdad? Todavía falta el último rodaje. Eso parece muy chévere. No se acaba, pero está buenísimo que no se acabe. Pero sí se tiene que acabar. Pero entonces el último rodaje, de hecho, lo tenemos programado ahorita para finales de agosto. Ahí entra como en un proceso también de postproducción, porque todavía hay muchas cosas
Pues básicamente yo he hecho todo el trabajo de postproducción, pero pues hay gente que sabe mucho más de eso, que en serio me puede apoyar seguro muchísimo con el proyecto, pero la idea es poder tener ya un corte finalizado para eso, y la idea es que eso suceda, tanto eso como un trabajo como de ajustes en algunas cosas de color, suceda durante septiembre, y de pronto, no, yo creo que durante septiembre tendría que salir eso, porque está preparada para ser estrenada pues, de momento en el Queer Fest, en el Festival de Cine Queer. Ahí estamos conversando. Para eso la idea es poderla estrenar primero, antes que nada en el Santa Fe. Antes de mostrarla en sala, quisiéramos hacer una proyección pública en el Santa Fe, y también la idea es poder hacerlo en articulación con el Queer Fest, y luego ya presentarla en sala, aparece en la Cinemateca en noviembre en el marco del festival. Ese sería, por ahora, es como lo que tenemos pensado para el estreno. Y en la página está una selección de fotografías, pues como del proceso, eh, y está un tráiler también, de pronto también un poco preliminar, pero bueno, ya hay un primer tráiler de la peli. Bueno, por mi lado, yo en la página hay unos stills del cortometraje y está el texto de todo. Que me gocé mucho escribirlo y descubrirlo también. Por mi lado, bueno, como esto fue como el cortometraje de investigación de la película, de una parte de la película. Ahora lo que espero es que pues, nos falta una última parte del rodaje en la Sierra Nevada con mi abuelo, y después ya es editar el largometraje, el corto del largometraje. Todavía no tengo previsto mostrar el corto, sería chévere, pero todavía no. Porque la idea sí pues, es sacar la película entera y que todo como que sea un engranaje en ella. Entonces, pues idealmente como pues ahorita en términos de producción estamos en la consecución de recursos, que eso creo que es difícil y largo, pero estamos en la consecución de recursos para toda la postproducción, toda la finalización. Tuvimos la oportunidad pues, con la peli de ganar el premio del FIXI el año pasado, entonces tenemos la finalización como ya cerrada y asegurada, y la idea pues es estrenarlo como, aunque sea tener, sí, como ya poder estrenarlo a mitades del próximo año, y mi sueño es hacer como una primera presentación en el cementerio allá en la Alta Guajira, el cementerio de la familia de mi abuelo, junto a la tumba donde está pues, mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, y donde él esperará como llega, pues, estar en algún momento, y también pues, en la sierra, y después la idea sí es hacer como muestras, festivales, no sé, todavía estoy pensando por ahora en aterrizar del rodaje, que ha sido, fue una experiencia muy dura. Pero el cortometraje, no sé, todavía no está planeado como mostrar, sobre todo porque son imágenes de investigación, entonces como que no es la pieza total. Aunque yo siento también que es una pieza ya finalizada por sí, que habla por sí solo, que es como, eso también es muy chévere, pero bueno, no sé. Sí, yo creo que tiene también un valor como pieza separada que vale la pena explotarlo, así se integre en un momento también al documental, pueden ser dos piezas. Bien. Bueno, Ceci, no sé tú qué quieres agregar, que No, pues yo tuve el honor de ver la película de Inti, y es un corto maravilloso que sí vale la pena mostrar. En sí mismo se sostiene, es increíble, o sea que creo que vale la pena que lo consideres como algo independiente, no sé. Y pues muchas ganas de ver lo de Raúl, por supuesto. Me parece
que va a estar muy bueno. No sé, quizás otras estrategias de mostrar pueden ser como pequeños avances, ¿no? En las redes o algo así para crear también expectativas y emociones. Y como ambos tienen como no solo un equipo, sino unas comunidades que los apoyan desde otros lugares, porque siempre es Bogotá, no sé qué, las ciudades y los festivales grandes. También pensar en esas otras maneras de sí, como de mostrarle a otra gente también lo que uno hace, no necesariamente desde los lugares más convencionales, sobre todo porque los dos proyectos son muy singulares y tienen todo esto pues, el gran tema de la muerte que en este momento creo que hace tanta falta reflexionar sobre él, aunque la tengamos aquí respirándonos en la nuca más que nunca, pero un miedo también a pensar en eso, que creo que este tipo de películas lo conmueve a uno y lo relaja también, como es un tránsito, es una cosa más, es una fiesta también. Entonces, pues, que hagan mucha bulla con sus películas. Si mandan piezas, por ejemplo, cortas para ir anunciando, pues también desde la maestría con mucho gusto estaremos felices de mostrarlo y bueno, no sé cómo piensan ustedes también, atraer, a esos otros públicos. No sé si han pensado, supongo que sí han pensado en eso. Ya, pues ya los 2 quieren, presentarla, uno en el Santa Fe, el otro en el cementerio de los abuelos, donde están los abuelos de la familia, pues, de Inti. Entonces, ¿cómo se imaginan también una distribución paralela o si han pensado en eso? Eh, sí, justamente ahorita en toda la organización del proyecto documental, junto a la productora, se llama Gabriela Donetti, estamos y todo el equipo, estamos también organizando un proyecto en La Guajira, que es como realizar encuentros entre jóvenes o como entre niños y jóvenes con adultos mayores a través del arte y como hacer un retrato sobre cómo ellos entienden la muerte, como recoger un poco esas creencias y esas visiones de la cultura guayo que son muy fuertes, pero a la vez muy diferentes a lo largo de toda la Guajira, que eso también es como muy impresionante, y hacer ese encuentro a través del arte, a través de la fotografía, la literatura, el sonido y el dibujo. Entonces ahorita estamos como pues, en las discusiones de encontrar también el financiamiento de eso y la idea pues es obviamente todo en un marco ideal donde todo salga súper bien, súper chévere, es mostrar la película y hacer una exposición también con las piezas que se crean en ese taller. Entonces también es como devolverle un poco al territorio y hacer esos encuentros con las personas de allá y encontrar otras miradas sobre lo que habla la película, pero sobre las miradas del mismo territorio. Entonces le estamos metiendo mucho la ficha a eso y ha sido también muy, pues, queremos que se realice y queremos como generar proyectos así diferentes para acercarnos al público, acercarnos a otro público muy diferente, para llegarles con la película y que pueda como abarcar todo, algo sobre la reflexión, sobre la memoria y la identidad y sobre el tema primordial que es cómo entendemos la muerte. Eso es por ahora. Pues, a ver, digamos, fíjate que en el trote que venimos con el tema de la peli, sí como que ha sido una locura. No ha dado tanto tiempo realmente para pensar cosas como eso, como, digamos, como por ejemplo, como alguna estrategia, por ejemplo, de expectativa o algo así, ¿cierto? Como ir mostrando como todavía no ha dado el tiempo, digamos, ya va siendo el momento de darle forma a eso, pero todavía no ha dado mucho el tiempo. Em, y pues tenemos como claras esos dos espacios de muestra. Luego de eso sabemos que queremos moverlo hasta donde podamos, ¿cierto? Em, y me imagino que también, obviamente, dentro de diferentes escenarios locales también podemos irlo mostrando. Creo que una cosa que apoya también es que
pues y que fue maravilloso, también valga decirlo, de hacer la película con las redes, que realmente hay una lógica de red, ¿verdad? Y eso para la producción fue impresionante, digamos como que tuvimos muchos apoyos logramos hacer muchas cosas a través del trueque, a través de apoyos así sin más de tremendo, o gente que sabía, tiene unos manejos de alguna manera de, de oficios como muy importantes que se sumaron a la producción y que pudo alimentar el proceso tremendo. Entonces, pues con eso, por ejemplo, dentro de la música está Lo Más Bello, está Río Cerón, tenemos música de Tumbas, una banda de post-punk de acá de Bogotá, tenemos a Radam, el 666, que es la banda de Dani y Cata, que son dos de las protagonistas del corto, que es una banda de, no sé eso cómo se llamaría, podría ser como punk guarrachero o algo así. Es fascinante, búsquenlo por favor, si no se lo imaginan, búsquenlo y verán, eso es increíble. Y, y bueno, sí, digamos como que hemos podido hacer como muchas redes y creo que eso también apoya el movimiento. Tuvimos apoyo de las Tupamaras, nos apoyaron también en varias escenas, nos apoyó también Tolopozungo, que es ahorita un movimiento muy chévere que está tomándose las calles y diferentes escenarios, también desde el voguing, desde el arte, también planteando una posición fuerte frente a la acción de la policía pues acá en el país, ¿no? También les invito a que sigan la pista Toloposumo, que es una propuesta muy chévere. Entonces hay redes como bien fuertes ahí también en eso, y yo creo que eso también va a apoyar las posibilidades de movilizar el proyecto y difundir el tema. Pero sí es una tarea grandota que está en ciernes, todavía no ha arrancado, hay que darle mucha cabeza todavía a esa parte. Bueno, no, pues muchas gracias por la presentación. Yo no sé si quieran agregar algo más. Eh, pero bueno, sí, Raúl, dale. No, estaba pensando que se me había olvidado otro grupo dentro de los que nos colaboraban de música que se llama Otra Parte. La Es muy lista. importante, que es de hecho muy importante. Sí, estaba muy chévere. No, pues nada, como que realmente agradecerles a ustedes fundamentalmente. Maravilloso, ¿cierto? Creo que yo no me acuerdo cómo era la publicidad de la maestría hace como 3 años, pero era algo así como que tienes un proyecto, yo no sé qué, anímate, algo así, ¿cierto? Esa ya no es. Pues esa no es. Esa ya no es. No, pues a mí me engancharon con esa. Ah, sí, Y, bueno. y, y fue muy chévere, digamos, como que realmente cuando entré, tenía como esa idea pues he tenido esa idea desde antes y la había estado como buscando la forma de producir, ya habíamos producido algunas cosas, pero creo que sí habían muchas cosas para reflexionar, para pensar, para organizar, para conversar. Creo que el ejercicio de, de conversación y de retroalimentación y de debate en torno a lo estético es fundamental y es valiosísimo realmente. Y creo que, por ejemplo, pues desde lo que había tenido en experiencia como académica previa, pues no había contado con un espacio así y para mí fue, pues como, de alguna manera, es que esa palabra es muy fea. Estaba pensando decir edificante, pero eso suena feísimo. Se le pone Derrumbante. blanca la camisa, se le pone blanca la camisa. Derrumbante. Como le viene el Sí, edificio encima. pero sí, creo que alimenta muchísimo y pues sí, pues ha sido maravilloso como que haya podido ser como realidad este proyecto, pues también gracias a este espacio, porque creo que se dieron como los elementos, las posibilidades de discusión, la posibilidad de organizar cosas frente al proceso de producción y creatividad bueno, de diferentes lugares, de poderlo discutir y creo que pues fue maravilloso poder haberlo hecho realidad acá. Eso me pareció realmente muy bonito. Creo que sí me lo imaginé, pero no me lo imaginaba de esta forma y creo que pues sí, se logró la invitación de la publicidad. Generaba un poco de confusión eso
tienes un proyecto, ven y hazlo acá, porque pues no es tan edificante, es bastante derrumbante también y deconstructivo y muy crítico, entonces a veces, qué bueno que lo digas tú desde ese lado como algo muy positivo, pero de pronto para muchos no lo fue, ¿no? Porque querían llevar ese proyecto tal cual y se hacían la pregunta, pero pues no se trataba de hacer el proyecto tal cual. Me acuerdo de alguien a quien le dije, pero si es así, no vale la pena pasar por una maestría. Si tú vienes con una idea de proyecto y pasan 2 años con una cantidad de gente con la que estás discutiendo cosas como lo que tú dices sobre estética, política, economía profunda del proyecto y queda igual, pues no pasó nada. Pero pues sí es clave este espacio del laboratorio experimental audiovisual donde está la cocina de los proyectos y donde, como ustedes decían, hay muchos que meten ahí sustancias, colas de lagartija, bigotes de chucha, no sé qué, y se va cociendo así cada uno dentro de esa colectividad pues pueda sentir que fue el que jaló, ¿no? Y yo sí lo creo, ¿no? Obviamente tampoco creo en los procesos colectivos donde no hay nadie que diga vamos hacia ese lado, ¿no? Así esa batuta se releve, pero y yo creo que fue por eso salió el proyecto de cada uno de ustedes. Sí, total, no, pues yo también quedé muy agradecido con la maestría, sobre todo con lo que más me quedo fue el desaprender todo lo de la escuela de cine. Realmente uno sale de la escuela de cine como con un dogma que uno tiene que cumplir de cómo pensar cada producción audiovisual, y entrar acá fue entender muchas cosas desde otra perspectiva, y desde la perspectiva que el proyecto también va necesitando para hacerse real, ¿no? Y escuchar, y todas las clases fueron muy chéveres, aunque al principio cuando pues, fue todo lo de la pandemia era un poco confuso de cómo iba a ser todo, pero yo creo que pues, por ejemplo, para mi caso fue como muy enriquecedor porque dio un cambio y un giro a todo lo que yo estaba haciendo, y eso fue muy chévere también. Entonces, pues realmente muy agradecido con todo, y nada. Bien, bueno, no, pues muchas gracias de verdad, insisto, que nos hayan acompañado. Muchas gracias también a María Camila, a Daniela y a Natalia, que no pudieron estar hoy con nosotros, pero también para nosotros como profesores y para la maestría, sí, es absolutamente enriquecedor todo el paso de cada uno de ustedes aquí, como que hace que se reformule, hace que la maestría y el programa también tomen sustancias, se fortalezcan o que también cambien de rutas, vamos. En eso estamos, ¿no? No hay nada absolutamente aprendido, como tú lo dices, y no hay un edificio inderrumbable como para utilizar los dos términos de Inti y Raúl. Gracias también a Ceci que estuvo aquí acompañándonos. Y bueno, muy rica tu conversación con toda esa experiencia muy cercana a los procesos y también a los ausentes, pues Pablo, Juan Camilo, Álvarez, Pablo Mora y Juan David Cárdenas que estuvieron también junto a sus procesos, bueno, y a todos los profesores de la maestría. Y muchas gracias. Quiero darle también a Lucía que hizo posible este evento de tanto la plataforma, el diseño de la plataforma donde están los proyectos de grado, como el encuentro. Y en este encuentro también allá atrás en la cabina, Billy, muchas gracias siempre acompañándonos ahí. Bueno, gracias y Gracias. esperamos
ver esas obras en otros espacios. Nos estarán contando. Bueno, chao. Claro que sí. Chao, pues. Chao.